Era una noche sin luna. Las sombras se alargaban sobre la aldea y cada ladrido lejano parecía un lamento. Nadie dormía tranquilo cuando, desde el corazón del valle, el castillo del noble se recortaba negro contra el cielo. Algunos juraban haber escuchado gritos, otros afirmaban que solo era el viento. Pero todos, al mirar hacia las ventanas encendidas, bajaban la cabeza. Ahí, decían, la luz vacilante de las antorchas proyectaba figuras retorcidas, sombras que bailaban como almas torturadas. El nombre del dueño del castillo, alguna vez tan temido, se fue borrando de la memoria colectiva, como si pronunciarlo pudiera volver a despertar su sombra. Y sin embargo, las piedras húmedas y frías seguían allí, guardando secretos que nunca abandonaron la colina. No fue siempre así. Dicen que al principio, el noble era solo un hombre más entre la alta sociedad. Fiestas opulentas, banquetes interminables, las paredes del castillo repletas de tapices y espejos. Pero todo cambió cuando la ambición se hizo carne en él. Ya no bastaba la admiración de sus pares, ni el oro de sus arrendatarios. Lo que anhelaba era algo más profundo, el control absoluto. Creía, o decía creer, que el poder no se cimentaba en alianzas ni promesas, sino en el miedo puro. Así, mientras otros construían salones de baile, él ordenó levantar cámaras estrechas, pasadizos secretos, puertas que solo se abrían desde el exterior. No las hizo para el lujo, sino como jaulas para encerrar todo aquello que se atreviera a desafiar su voluntad. Desde fuera, nada parecía fuera de lo común. Las torres se elevaban orgullosas, los jardines estaban cuidados con esmero, las banderas ondeaban bajo el viento. Pero tras la fachada, el castillo era otro, un laberinto en penumbra donde la arquitectura misma parecía conspirar contra la esperanza. Habitaciones que cambiaban de lugar, pasadizos que llevaban siempre a las mismas puertas cerradas. Cada piedra era parte de una trampa, cada escalera conducía a la incertidumbre. Los rumores, como suele ocurrir en las aldeas, germinaron rápido. Empezaron con aldeanos desaparecidos, carteros que nunca regresaban, viajeros cuyo rastro se perdía después de cruzar el foso. Al principio, el miedo era un susurro, un secreto compartido a media voz. Pero pronto se hizo certeza. El castillo se había transformado en una cámara de tortura. Cualquiera podía ser la próxima víctima. Lo más perturbador no eran los métodos, sino la mente detrás de ellos. El noble jamás gritaba ni se ensuciaba las manos en público. Prefería el terror metódico, planeado. Su propósito no era solo lastimar cuerpos, sino quebrantar voluntades. Registraba obsesivo cada reacción de sus prisioneros, el temblor antes del llanto, el desvarío antes de la rendición. Anotaba cuánto tardaban en suplicar y en qué momento la dignidad se les escurría entre los dedos como polvo. Veía el sufrimiento como un experimento, una disección del alma humana más que un castigo. Imagina la escena. Un prisionero encadenado, rodeado de granito, escuchando los lentos tacones del noble acercándose entre ecos infinitos. Sin prisas, ni violencia inmediata. Primero, una conversación pausada. Preguntas sobre la vida pasada,
sobre recuerdos felices, sobre miedos nunca confesados a nadie. La calidez fingida en la voz del noble era peor que cualquier amenaza. Después, el silencio. Esperas interminables en la oscuridad, la mente enredándose en preguntas, temores y delirios. Las cámaras estaban diseñadas con precisión demoledora. Había habitaciones con paredes que se estrechaban centímetro a centímetro. Otras donde la acústica convertía cada murmullo en alarido, llenando la cabeza de ecos imposibles. La aldea, mientras tanto, sobrevivía bajo la sombra del castillo. A medianoche, el sonido de las campanas hacía temblar a todos. Era el indicio de que otra alma había sido reclamada. Cuenta la leyenda que un fraile, decidido a acabar con el horror, se presentó una noche armado de oraciones y valor. Cruzó las puertas con un crucifijo en alto y palabras sagradas en los labios. Nadie lo vio salir. Pero, durante noches, las campanas repicaron solas, y desde entonces, los lugareños dicen que su alma quedó atrapada junto con tantas otras, resonando en las piedras. El noble perfeccionó el arte del terror. A veces, soltaba a prisioneros en su laberinto solo para observar cuánto resistían antes de resignarse. No buscaba matarlos de inmediato, sino aniquilar sus esperanzas gota a gota. La nobleza foránea venía a visitar su obra, protegía su estatus y aplaudía en secreto su audacia. Todo cambió una noche cuando, durante una cena repleta de opulencia, un sirviente logró escapar, llevando consigo una confesión detallada, suficiente para encender la chispa de la ira en los pueblos cercanos. El castillo fue asediado por aldeanos empuñando antorchas y herramientas. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió después. Algunos dicen que el noble pereció entre llamas, otros que escapó por los túneles que tanto amaba, y algunos más que su espíritu jamás abandonó el lugar. Hoy, las ruinas del castillo siguen en pie. Quienes se atreven a explorarlas dicen que el aire pesa sobre el pecho y que, al anochecer, las sombras parecen respirar. A veces, un eco lejano se arrastra sobre la piedra, un grito ahogado, como si la historia se negara a ser olvidada. La duda permanece. ¿Fue este noble un pionero siniestro en el arte de la manipulación? ¿O acaso la encarnación del mal disfrazado de autoridad? Tal vez, algunas preguntas estén destinadas a no responderse jamás. Pero cada vez que el viento silba entre las torres vacías, los aldeanos susurran que, en algún lugar dentro del castillo, las víctimas aún imploran por ser liberadas. ¿Te atreverías a cruzar esos umbrales, sabiendo lo que ocurrió entre esas piedras antiguas?